Nadie nunca puede agredir a nadie. Muy simple. Nadie nunca puede agredir a nadie. Vamos a ver primero qué significa esto, expandiendo cada una de estas palabras, y luego cuáles son las implicancias para la vida personal de cada uno de nosotros y qué implicaría eso para una vida en sociedad de todos nosotros si aceptáramos este principio. Empecemos con nadie. Nadie significa ninguna persona o ningún grupo de personas, no importa cuán grandes sean, no importa qué digan de sí mismos, no importa qué aleguen como autoridad superior que los apoya o los soporta en este intento de agresión. Nadie, ningún grupo de personas, de ninguna manera puede arrogarse el derecho de iniciar esta agresión. Nunca, bajo ninguna circunstancia. No importa qué papeles presenten, no importa qué teorías tengan detrás, no importa qué Dios digan les dio el permiso o la autorización para hacerlo. No hay derecho moral de iniciar agresión contra ninguna persona, no importa qué autoridad uno alegue le viene dando ese permiso. Jamás, en ninguna situación, alguien puede iniciar agresión. ¿Qué significa puede? Bueno, una forma de entender puede es simplemente la capacidad física. Obviamente vivimos en el mundo donde podemos iniciar agresiones y de hecho la inmensa mayoría de la gente las inicia. Tenemos guerras, tenemos crimen, inseguridad, etc. Por lo tanto, obviamente es una posibilidad física el iniciar un acto de violencia contra otra persona o su propiedad. Pero no estamos hablando de esto. Tampoco estamos hablando de poder en el sentido legal. Porque si uno mira las leyes, hay un montón de leyes que permiten la iniciación de violencia contra gente que no hizo nada. Sin ir más lejos, tomemos la legislación norteamericana en los años 20 de la prohibición de tomar bebidas alcohólicas. Alguien que solamente tomó una bebida era pasible de ser atacado por fuerzas de seguridad y condenado, puesto en la cárcel, etc. Entonces, definitivamente, los códigos legales de todos nuestros países permiten a ciertas autoridades iniciar actos de fuerza contra gente que no ha hecho nada contra otros. Pero estamos hablando de puede en un sentido más profundo, en un sentido moral. Estoy hablando de poder ético o poder justificar moralmente este acto de agresión. Entonces, nadie nunca puede éticamente iniciar un acto de violencia o agredir a otro. ¿Qué significa agredir? Bueno, aquí agredir significa algo muy, muy específico, que es el uso de fuerza física o violencia para afectar la constitución física de la otra persona o su propiedad. Esto no se refiere a una agresión de palabra, no se refiere a hacer algo que dañe a otra persona, se refiere puramente a un ataque o una invasión física contra la otra persona o su propiedad. Y esto va a ser importante porque este principio es la base, es el principio de la ética, no es el final. Sobre esto puede haber muchísimas otras cosas con respecto a qué significa ser una buena persona, ser un buen ciudadano, comportarse bien, ser alguien con quien a mí me gustaría tener una asociación. Pero no estoy hablando de esos estadios más altos de la conciencia ética. Estoy hablando de la base fundamental. Lo que quiero tratar de construir es una base que todos estemos de acuerdo, que si alguien ni siquiera cumple eso, no tiene derecho a reclamar ninguna ética para sí mismo. Esto es como el sine qua non. Sin esto no existe nada más. Y finalmente está el principio de la persona o su propiedad, que en realidad es lo mismo, porque la primera propiedad de cualquier ser humano es su propio cuerpo, su ser, como ente físico. Entonces, el ataque o la agresión a la que me estoy refiriendo es un ataque contra la persona, como por ejemplo un asalto, un asesinato, un secuestro o un robo o una destrucción de la propiedad, un vandalismo, ese tipo de cosas. Nuevamente, el simple principio, nadie nunca puede agredir a nadie. ¿Te parece razonable este principio? ¿Que nadie nunca puede agredir a nadie? Espera un momento todavía. No lo aceptes. Veamos cuáles son las implicaciones.
si lo fueras a aceptar, inmediatamente, como este es un principio ético, deberías comprometerte a no hacerlo. Esta es la primera implicación. Una promesa personal que dice algo como esto: prometo nunca iniciar un acto de violencia contra otra persona o su propiedad. Es decir, no voy a ser el primero en atacar. Esto no impide que tú puedas, o cualquiera que acepte este principio, pueda defenderse. Por eso muchas veces la gente confunde este principio, que se llama principio de no agresión, con el pacifismo. Esto es una especie de pacifismo iniciático, es decir, yo soy pacífico porque nunca voy a empezar una pelea. Pero esto no significa que si alguien me ataca, yo necesariamente voy a bajar las manos. Frente a un ataque, una invasión de otra persona, yo puedo perfectamente defenderme y contraatacar o hacer lo que fuera necesario para remediar esa agresión. Entonces la promesa es que yo no voy a iniciar un acto de fuerza o un acto de violencia contra otra persona que no haya iniciado ella misma o que esté respetando mi derecho a vivir libre de invasiones. Y por supuesto tampoco voy a autorizar a otras personas para que lo hagan. Como principio moral es como la ley de oro, que es: haz a los demás como tú quieres que los demás te hagan a ti, y también demanda que los demás se comporten de una manera que sea éticamente alta, una forma elevada, moral de vivir en sociedad. Entonces, este principio implica que yo no lo voy a hacer y que tampoco voy a autorizar, mucho menos solicitar a otras personas que lo hagan en mi nombre. Eso sería como, en vez de matar a alguien, contrato a un agente para que mate a alguien por mi cuenta. Sería igualmente vil y desgraciado. Finalmente, no voy a asociarme ni voy a justificar de ninguna manera a aquellas personas que vulneren este principio, que no se comprometan y que de hecho ataquen a otras personas físicamente sin que estas personas hayan iniciado una agresión previa. No las voy a justificar, no voy a condonar esos actos y no voy a aceptar de ninguna manera asociarme con ellos, que sería una manera implícita de justificar lo que han hecho. Resumiendo entonces, el principio básico: nadie nunca puede agredir a nadie. Las implicancias: personalmente me comprometo a no agredir a nadie. Más aún, me comprometo a no pedir o autorizar a un agente mío, a una tercera parte, a hacerlo en mi nombre. Y más aún, me comprometo a no condonar o autorizar de ninguna manera las acciones de gente que vulnere este principio. Para entender las implicaciones de esta promesa, tenemos que entender primero la estructura lógica de una norma jurídica. Porque, por lo menos en mi vida, yo siempre creí que las normas decían: no se puede hacer esto o no se debe hacer lo otro. Sin embargo, no es así como los juristas piensan en estas normas. La norma en realidad es una amenaza. Lo que la norma dice es: si alguien vulnera esta norma, si alguien cruza este límite, alguien tiene el derecho de utilizar violencia para frenarlo o para castigarlo. La norma es en esencia una amenaza que dice: si tú cruzas esta frontera, vas a quedar sometido a un cierto castigo, una multa, prisión o tal vez hasta la pena de muerte. Entonces, la norma en realidad es una cierta frontera que delimita a dónde alguien queda autorizado, una autoridad pública generalmente, queda autorizada para utilizar violencia. Si ponemos esto con el principio de no agresión, ¿qué significa? Que las únicas normas éticamente congruentes con el principio de no agresión son normas que amenazan con penas a quienes vulneren el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad de otros. Cualquier otra norma sería equivalente a una amenaza, a un uso agresivo de violencia, porque estarían penando o amenazando con punición a alguien que no ha hecho nada que fuera agresivo en sí mismo. Una persona en su acto pacífico quedaría amenazada o sería pasible de castigo por otras personas que consideran que lo que hizo está mal. Ahora, si tú piensas en la forma en que vivimos, en la estructura jurídica de nuestro mundo, la realidad en la que todos actuamos, verás que el 99% de las reglas bajo las cuales existimos no son congruentes con este principio de no agresión. Tomemos, por ejemplo,
la situación de muchos estados durante un tiempo pasado en el cual la homosexualidad era penada, ¿no? Tener una relación homosexual era ilegal. ¿Qué significa esto? Bueno, que la policía podía entrar y atacar a esta gente que tenía un amor por alguien de su propio sexo. Ahora, ¿a quién habían atacado estas personas? Siendo homosexuales era un acto voluntario que no vulneraba ni el cuerpo, ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de nadie. Sin embargo, había una amenaza de violencia que decía, si ustedes hacen esto porque a otras personas no les gusta y estas otras personas no están dispuestas a tolerar este acto voluntario, entonces estas otras personas les van a imponer un castigo que puede llegar desde, como dije, una multa, y si ustedes se resisten a la multa, a la prisión, y si se resisten a la prisión, a que el poder de policía utilice fuerza letal, matándolos. La homosexualidad no es un tema terriblemente difícil hoy. La mayoría de nosotros aceptaríamos que la gente tiene derecho a amar a quien quiera y mientras no ataquen a nadie, la gente en su privacidad puede hacer lo que quiera con su amor y su sexualidad. Pero hablando del dominio del cuerpo y el permiso de utilizar mi cuerpo como mi propiedad, un tema muchísimo más controversial es el tema de las drogas. Ahora, hay que aclarar, o quisiera aclarar, que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno considera bueno o malo, con lo que uno considera aceptable o no aceptable o deseable para la sociedad. Esto simplemente es un principio que dice cuándo tengo el derecho de no tolerar las elecciones de otra persona, de no respetar sus decisiones y utilizar fuerza física para impedir que complete aquello que decidió hacer. Tomemos el caso de las drogas entonces. Personalmente podemos tener cualquier posición frente a ellas, desde el que nos gusten hasta que nos parezcan la peor lacra de la sociedad. Pero este principio lo que dice es, mientras alguien solamente consume una sustancia en la privacidad de su cuerpo, nadie tiene derecho a impedírselo. Nadie tiene el derecho ético de utilizar violencia para castigarlo. Y ahora, lo que uno llama droga también es totalmente discutible. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA, la Food and Drug Administration, puede decir que este remedio, como no ha sido aprobado, es una droga ilegal, al mismo tiempo que una de las sustancias alucinógenas puede determinar como una droga ilegal. Pero la verdad que desde el punto de vista de este principio es totalmente irrelevante si es un remedio aprobado o si es una sustancia psicotrópica o si es un yuyo que no hace nada. Lo único que importa es que la persona está tomando una decisión privada, en forma voluntaria, sin afectar a nadie más. Por lo tanto, de acuerdo a este principio, nadie tiene derecho a utilizar violencia en su contra. Entonces empieza a pensar, si tú prometes vivir de acuerdo a este principio, no solo no puedes utilizar la fuerza tú, tampoco podrías votar por un gobierno que apoye la lucha contra las drogas, porque eso estarías dando tu autorización, tu condonación y tu asociación con una persona que está diciendo explícitamente que va a iniciar actos de violencia contra gente que no ha hecho nada para atacar a sus semejantes. Hablemos de la educación pública. ¿Cuánta gente? Todo el mundo está, qué bueno la educación y los niños necesitan educación. Pero hay una pregunta previa a la educación pública y es ¿cómo se financia la educación pública? Más allá de que a mí me parezca bien o mal o que esté de acuerdo a los planes de estudio o no de acuerdo a los planes de estudio, hay una pregunta fundamental que es ¿de dónde vienen los fondos para financiar esa educación pública? ¿De dónde vienen los fondos para financiar la salud pública? ¿De dónde vienen los fondos para subsidiar a la industria nacional? ¿De dónde vienen los fondos para ayudar a los pobres? Todas estas cosas que a algunos nos parecerán bien, otros nos parecen mal, pero son gestos típicos de cualquier gobierno de los países en los que vivimos. Esos fondos vienen siempre del impuesto. En mi país, cuando la Dirección General Impositiva se dirige al público, inician sus comunicados con el encabezado «Señor contribuyente». ¿Qué significa contribuyente? Contribuyente implícitamente quiere decir voluntariamente, porque no hay contribución involuntaria. Sin embargo, nada más orwelliano que ese double speak, ese lenguaje duplícito, que es decir, la persona obligada por un impuesto, porque el impuesto es impuesto, no es una contribución,
va a ser referida como señor contribuyente. No somos contribuyentes, somos taxados, somos impuestos, somos amenazados con violencia en caso de no pagar. Esa es la norma del impuesto. Y aquel que crea que no es así, le sugiero que deje de pagar impuestos y vea qué pasa. Primero van a aplicarle multas, luego va a venir la policía a buscarlo para exigirle que pague, y si uno se resiste, lo pondrán en prisión, y si se sigue resistiendo, lo matarán. Por lo tanto, el impuesto es una norma agresiva, es una norma incompatible con el principio de no agresión que enunciamos antes, porque dice, sin haber causado un daño a ninguna otra persona, el alegado contribuyente tiene la obligación de pagar sus impuestos. Ahora, esto de vuelta es totalmente independiente si uno cree que el destino de estos fondos es bueno o es malo, si uno cree que uno lo haría voluntariamente. El problema no es si uno lo haría o no voluntariamente. El problema es condonar una norma que amenaza a algunas personas que puedan no querer pagar impuestos, aunque sea una persona o dos personas en toda la sociedad. Estas personas son amenazadas diciendo, los van a pagar a la fuerza. Y todos los que votamos por gente que aplica este tipo de impuestos, estamos diciendo, aceptamos que en cierta medida es posible vulnerar el principio de no agresión en aras de un bien social. Imagínense simplemente con este principio que impide éticamente cobrar impuestos, toda la financiación que desaparecería de la sociedad como la conocemos hoy. Se acaban los subsidios, se acaban las tarifas aduaneras. ¿Porque qué es una tarifa aduanera? Es un impuesto que dice, si tú traes un bien de otro país, alguien tiene derecho a exigirte un pago extra o amenazarte con quitarte aquello que has comprado y que legítimamente es tuyo. Se acaba todo el dinero para financiar la seguridad pública. Se acaba todo el dinero para financiar la salud pública. Se acaba todo el dinero para financiar la educación pública. Se acaba todo el dinero para pagar a los empleados gubernamentales. Se acaba todo el dinero para los subsidios de todo tipo. ¿Y entonces cómo viviríamos? ¿Qué pasaría en una sociedad donde todo el mundo aceptara indeclinablemente, irrestrictamente y absolutamente que nunca es justificable iniciar la agresión contra otra persona a su propiedad? Este sitio está hecho para explorar esa pregunta.